Bueno, muy buenos días a todos. En efecto, como lo comenta nuestro presidente de la Agencia Nacional de Infraestructuras, vamos a compartirles una presentación más desde la perspectiva técnica en torno a lo que es el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en cualquier nación, en cualquier país, en cualquier región, cuáles son las pautas, los criterios principales que hay que tener en cuenta para efectos de planificar y desarrollar un aeropuerto, y esto es lo que quisiera compartirles. Lo primero es que tenemos que entender que esta es una infraestructura que se rige por unos estándares internacionales. Es la Organización de Aviación Internacional, la OASI, la encargada de formular las diferentes marcos regulatorios, las especificaciones y los criterios que tienen que implementarse al momento de diseñar un aeropuerto. Esto rige a nivel internacional y lo que hacen las naciones es acogerlo a través de las autoridades locales, en este caso la Aeronáutica Civil, a través de unos reglamentos técnicos propios, en este caso el Reglamento Aeronáutico Colombiano, que lo formula la Autoridad Aeronáutica, y están orientados básicamente a formular unos estándares orientados a garantizar una infraestructura segura, eficaz y regular. La IATA es otra de los organismos, es una agremiación de las aerolíneas que también da unas directrices en términos de lo que es los criterios que hay que tener en cuenta para garantizar una adecuada prestación del servicio en los terminales de pasajeros, básicamente todo lo que tiene que ver con el servicio al pasajero. Nosotros como Agencia Nacional de Infraestructura tenemos a nuestro cargo la ejecución de la infraestructura bajo la vinculación del sector privado a través de concesiones en infraestructura. Lo mencionaba el doctor Andrade, ya tenemos 16 aeropuertos concesionados de los 52 que están a cargo de la Aeronáutica Civil y que pues actualmente están en una dinámica de desarrollo de inversiones importante. Aquí algunos datos puntuales que son interesantes conocer, porque con fundamento en esto es que uno entra a dimensionar el tamaño de una infraestructura de este tipo. Solo a manera de datos curiosos, el avión más grande del mundo que hoy en día circula en los diferentes aeropuertos internacionales y que incluso en el año 2007 vino a hacer pruebas en Río Negro y aterrizó en Bogotá, es el Airbus 380, es una aeronave pues que es en tamaño similar al Boeing 747, son de dos fábricas, una americana, la otra francesa, pero que básicamente presenta una capacidad para atender del orden de entre 500 y 800 pasajeros, dependiendo de la acomodación. Si lo haces todo a nivel de pasajeros de turismo, son hasta 800 pasajeros. Tiene la capacidad de una autonomía de vuelo de hasta 15.000 kilómetros. Este es un avión que puede salir desde Bogotá y llegar a Pekín sin tener que parar en ningún punto a cargar, por ejemplo. Sus dimensiones, una envergadura de 750 metros de longitud, 27 metros de altura, puede costar del orden de unos 350 millones de dólares, pero todos estos datos se los doy es porque dependiendo de la aeronave tipo que digamos periódicamente va a ser atendido en ese terminal, es que se hace el diseño de la infraestructura, tanto a nivel de pistas, como a nivel de plataformas, como a nivel del tamaño de las terminales que van a atender estos pasajeros. La aviación comercial cumplió en el año 2014 100 años, iniciando con lo que fue la operación de hidroaviones, pasó nuevamente, posteriormente ya lo que eran aviones de turbohélices y hoy en día ya tener los grandes aviones, digamos, de gran envergadura. En el caso concreto colombiano, hoy nos podemos dar el lujo de decir que en un ranking a nivel regional, el aeropuerto El Dorado tiene hoy el primer puesto en términos de eficiencia y de servicio. Pues ya lo han visto ustedes, es una infraestructura que está en una permanente renovación con unas terminales nuevas y que en el lado aire también está siendo sometida a una serie de intervenciones de nuevas calles de rodaje y nuevas calles de salida rápido, así como también todo lo que es el mejoramiento de la parte tecnológica y de comunicaciones y de ayuda a la navegación. Colombia tiene del orden de 95 aeropuertos entre internacionales, nacionales, regionales y militares, y de esos 95, 52 son gestionados por la Aeronáutica Civil. De esos 52, 16 están en manos de privados, operados por privados a través de estos contratos de concesión, que son básicamente las principales ciudades del país. Todos los terminales internacionales hoy están concesionados. Una aeronave cuando despega
la velocidad que alcanza a desarrollar al momento del despegue alcanza a ser del orden de los 250 kilómetros por hora. Eso también es un criterio importante para efectos de determinar cuál es la longitud de pista, dependiendo del tipo de aeronave que se va a atender, y cuáles son las ayudas a la navegación, tanto en el despegue como en el aterrizaje, que se deben de tener para poder ofrecer una operación segura. Y en términos de infraestructura, pues el aeropuerto más grande del mundo, Estados Unidos tiene los 4 primeros aeropuertos más grandes del mundo, uno de ellos el principal, el aeropuerto de Atlanta, atiende 95 millones de pasajeros al año, tiene 5 pistas, y si lo contrastamos con nuestro aeropuerto, el del Dorado, tenemos 2 pistas que tienen operación simultánea y ya estamos llegando a los 30 millones de pasajeros años. Esto es un poco cómo ha venido evolucionando las aeronaves, por lo menos a nivel local en Colombia. Venían, digamos, generándose aeronaves que prestaban servicios para destinos regionales, cortos, y ya lo que son las aeronaves de gran tamaño, y cada vez lo que ha venido sucediendo con las flotas de las grandes aerolíneas como Avianca, hoy en día tiene 140 aeronaves, que básicamente ha concentrado su esfuerzo en invertir en aeronaves de mayor capacidad, de tal forma de que eso ayuda a generar una mayor eficiencia operacional, porque entre más pasajeros pueda llevar en un mismo avión, pues esto genera unas eficiencias no solamente económicas, sino operacionales. ¿Qué es un aeropuerto? Aquí hay que partir de un término básico que es el del aeródromo. Es ahí donde arranca todo. El aeródromo simplemente es el área, esto es una definición de la OASI, el área definida en tierra o en agua destinada total o parcialmente para el aterrizaje o salida de aeronaves, y ya cuando a esa área uno le acondiciona una serie de servicios, de infraestructura para atender ese pasajero ya con una visión comercial o eventualmente militar, o para atender esa carga, entonces es cuando nos encontramos con la definición de aeropuerto. Pues esa es la intención de estas infraestructuras, atender pasajeros, carga, y cada vez es más relevante los servicios de valor agregado en estas infraestructuras, todo lo que es el componente comercial, desarrollos de infraestructura, por ejemplo, hotelera, centros de entretenimiento. Cada vez es más importante ese componente en estas infraestructuras. ¿Cómo se planea un aeropuerto? Pues aquí hay unos criterios básicos. Uno de los puntos de partida es la recopilación de información primaria y secundaria de ese entorno, de esa ciudad a la cual va a atender. Básicamente hacer toda una evaluación socioeconómica, ambiental, técnica, hidrológica, demográfica, para entender cuál es la situación de la zona que va a atender, cómo se ha venido comportando históricamente y cómo se proyecta que va a seguir demandándose, digamos, un servicio, en este caso como el aeroportuario, para efectos del dimensionamiento de la infraestructura. Se hace un inventario y un diagnóstico de esa capacidad de infraestructura, se parte de unas proyecciones en 2 componentes. Primero, lo que es la proyección, en el caso de pasajeros, de cómo se ha venido comportando el número de pasajeros en el tiempo, pero también cómo se están comportando y cómo se estima que se van a seguir comportando las operaciones, que son 2 componentes distintos. Entiéndase como operaciones el número de veces que aterriza o despega un avión en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado, hoy en día tenemos operaciones entre 50 y 60, hemos llegado a puntos incluso de 70 operaciones en una hora, con 2 pistas. Eso quiere decir que casi entre 1 y 2, cada 1 o 2 minutos está despegando o aterrizando un avión en El Dorado, si hacemos esa suma lineal. Claro que esto se hace, como les digo, de manera simultánea en las 2 pistas. Entonces, dependiendo de cómo proyecta uno que va a seguir creciendo esas operaciones y de cara pues al crecimiento de una demanda de pasajeros, pues se entra a hacer una formulación del dimensionamiento del proyecto. Y lo mismo en materia de carga, las operaciones de carga y las toneladas movilizadas. Bogotá es el primer aeropuerto en términos de movimiento de carga a nivel latinoamericano y el tercero a nivel de pasajeros en cuanto al volumen de pasajeros movilizados. Ya viene entonces lo que es la formulación de las alternativas, por ejemplo, lo que se expresaba anteriormente por parte del doctor Andrade, el poder definir en dónde es el aeropuerto complementario del Dorado, pues tiene que partir de una serie de diagnóstico ambiental de alternativas desde el punto de vista ambiental y de una prefactibilidad para efectos de establecer cuál es el área que mejor se ajusta en términos de ubicación,
en términos, digamos, de condiciones geográficas, de accesibilidad, para que en efecto pueda ser desarrollado. Ya después se lleva esa alternativa a una factibilidad. Aquí tenemos una estadística, es una estadística con la cual las aerolíneas se rigen bastante para entender en qué parte del planeta se está generando una mayor demanda de infraestructura aeroportuaria. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo en un indicador que básicamente lo que mide es la evolución porcentual de pasajeros kilómetro por kilómetro, esta es una estadística de la IATA, se ve cómo básicamente en el Medio Oriente, que son las barras azules, y en Latinoamérica es en donde mayor crecimiento en esos términos se ha venido generando. Es decir, aquí lo que nos está diciendo la gráfica es que todavía hay una gran potencialidad de infraestructura aeroportuaria, tanto en la región latinoamericana como en el Medio Oriente, para el desarrollo de nuevos aeropuertos. Estados Unidos, Europa, pues ya casi que han venido colmando su capacidad, siguen haciendo inversiones importantes, pero no tienen crecimientos como los de estas otras dos regiones. Dale. Estas fotos lo que muestran un poco es lo que les mencionaba, pues esto lo que evidencia son pues cómo gestionar un aeropuerto desde el punto de vista de las ayudas a la navegación, desde el punto de vista de la infraestructura de pista, de terminal, para que ante la congestión que pueden llegar a presentar en ciertos periodos o momentos picos, puedan ser atendidos todas las aeronaves, todas las aerolíneas que quieran ingresar a un mercado en condiciones de seguridad de manera eficiente. Esto que ustedes ven pues se correlaciona un poco con la diapositiva anterior. Todos estos puntos son básicamente como una densidad de flujos y de tráfico aéreo en tiempo real. Uno entra a internet y eso lo puede conocer en tiempo real, el número de aviones que están volando en las diferentes regiones del mundo. Y ustedes pueden evidenciar que por supuesto Estados Unidos, Europa son los que mayor concentración tienen en esta materia, y aquí pues en la región latinoamericana, Brasil y pues Colombia. Ya lo que es el desarrollo como tal del proyecto en materia de factibilidad, dale Juan Carlos, lo que conocemos como el emplazamiento del aeropuerto, entonces parte primero, como lo mencionaba, de una recopilación de información histórica de cuál ha sido, digamos, el comportamiento de este sector en la región que está siendo objeto de estudio. Se hace una evaluación de las condiciones geográficas, orográficas, demográficas, hidrológicas de la zona. Se identifican, digamos, las situaciones desde el punto de vista sociocultural y económico que puedan estar rodeando ese entorno en donde se pretende desarrollar el proyecto, si hay presencia de comunidades indígenas, negras, si simplemente es una comunidad rural, si simplemente es una comunidad urbana y cómo se pueden ver impactados con el desarrollo del proyecto, cuál es el tipo de actividades económicas que como consecuencia de llegar a desarrollar un proyecto de estos se empieza a tener una transformación. Esto tiene que estar muy ligado con lo que son los planes de ordenamiento territorial, en el caso concreto nuestro en Colombia, para que esos usos del suelo, de esa infraestructura, en la zona colindante a esta infraestructura, sean unos desarrollos y unos usos del suelo compatibles con lo que se va a desarrollar y no generar de alguna manera incompatibilidades como en algunas ocasiones se genera cuando ya las ciudades empiezan a crecer y llegan a las zonas aledañas de los aeropuertos y empieza todo un conflicto allí, a veces de tipo social por temas de ruido. Entonces esa es una parte importante. El componente ambiental fundamental. En muchas de estas infraestructuras, eso sucedió en Bogotá en el año 1995. Nos toca rectificar, por ejemplo, para efectos de generar las condiciones y las áreas, el curso de un río, y eso hay que hacerlo pues respetando todas las consideraciones de tipo ambiental, si hay zonas de reserva, en fin, eso es otro de los temas que hay que evaluar. El componente climático es fundamental, porque dependiendo de la situación, digamos, de pluviosidad, cómo es el comportamiento de los vientos en la zona en donde se va a intervenir, cuál es la presencia de obstáculos artificiales o naturales, pues dependiendo de eso va a ser el alineamiento de las pistas y de la infraestructura. Estas infraestructuras aeroportuarias se consideran como unos nodos intermodales porque definitivamente un aeropuerto pues, que presta un servicio tan importante para una ciudad, para una región,
como lo mencionaba anteriormente, si no está bien conectado, pues realmente no va a poder tener las eficiencias que se buscan. Entonces, la conectividad con tren, la conectividad con los propios vehículos o los vehículos de carga son fundamentales. Y ya, pues, por último, lo que es el entorno como tal urbano al cual va a ser, digamos, prestado el servicio. Los subsistemas de un aeropuerto. Esto es un lenguaje muy aeronáutico y aeroportuario. Esto es muy de la OASI y que pues, fue acogido por el Reglamento Aeronáutico Colombiano. Y es que nosotros en un aeropuerto básicamente clasificamos dos zonas, una considerada como el lado o denominada como el lado aire, que es la zona donde operan las aeronaves, donde es el campo de vuelo, donde hay maniobra de las aeronaves, entiéndase las pistas de vuelo, las calles de rodaje, las plataformas, y esas tienen a su vez unas infraestructuras complementarias que están dentro de ese grupo del lado aire, que son todas las ayudas a la navegación, las luces, los radares, todo este tema de comunicaciones y pues ya lo que son vías de acceso terrestres, herramientas. Está la otra parte que es el lado tierra y ya son las actividades generales y que prestan, digamos, una asistencia, bien sea a los pasajeros, bien sea a la carga, entiéndase como los edificios de terminal de pasajeros y de carga, los parqueaderos vehiculares, los talleres, las áreas de mantenimiento de las aeronaves, la zona de, digamos, de combustible, los edificios de bomberos, todo el componente de servicios meteorológicos a los pilotos, y eso es básicamente lo que uno encuentra en el desarrollo de un proyecto como componentes en cada una de las zonas que acabo de mencionar. Dale. Aquí les voy a mencionar 3 objetivos que son fundamentales al momento de desarrollar una infraestructura de y que cada vez las enmiendas que surgen de entes como la OASI están más orientados a eso. Y el primero de ellos es cada vez apuntarle a una mayor y mejor prestación del servicio, generar un nivel de servicio que cumpla las expectativas de los usuarios, elevar el nivel de confort de los usuarios, y la IATA ha categorizado con estas siglas que ustedes ven allí, nivel de servicio IATA A, B, C, D, E y F, cuál es el estándar de un aeropuerto en términos de prestación del servicio. Aquí vemos pues, una infraestructura, digamos, prestando un servicio con unas áreas holgadas de una serie de pasajeros que están haciendo el registro para iniciar todo su procedimiento aeronáutico, bien sea el check-in, bien sea el recibo de equipajes, bien sea la sala de abordaje, y entonces estos indicadores lo que buscan es medir cuáles son los aeropuertos que presentan un excelente nivel de servicio y cuáles son los que presentan un nivel de servicio inaceptable. Entonces nos vamos a los dos extremos. El nivel de servicio IATA A es un servicio que presenta unas áreas con unas condiciones de circulación amplias, cómodas, es un aeropuerto que no presenta retrasos y que tiene un excelente nivel de servicio. Ejemplo, Dubái. El nivel de servicio B y C sigue siendo un nivel de servicio importante, bueno, alto nivel de servicio, estado de flujo estable, retrasos aceptables, buen nivel de comodidad. En el caso del C, estado de flujo aceptable, retrasos aceptable, buen nivel de comodidad. Esos dos son los que nuestros aeropuertos en Colombia hoy en día están básicamente siendo direccionados y diseñados en nivel de servicio B y C. Niveles de servicio D, E, F, ya viendo la categoría más baja en términos de servicio, pues es un poco experimentando situaciones como la foto allá superior derecha, Egipto, el Cairo, es un caos, no se cumplen los itinerarios, la incomodidad es total. Dale. El segundo componente y el segundo objetivo que se persigue en estos diseños de infraestructura son el componente de la seguridad, tanto física como operativa. Esto cada vez es más relevante y más pues, con lo que todos conocemos y se registra en las estadísticas del pasado, de situaciones, digamos, no solamente de terrorismo, sino también un poco lo expuesto que puede estar una infraestructura de este tipo para la seguridad de cualquier región o cualquier ciudad. Entonces, cada vez los aeropuertos están más focalizados en diseñar nuevas herramientas tecnológicas que, sin ir en detrimento de la eficiencia, permitan garantizar que
todos estos procedimientos se pueden hacer en condiciones de seguridad. Por ejemplo, en El Dorado tenemos el sistema de manejo de equipajes más eficiente de Colombia, de la región. Es un sistema de equipajes que tiene unos escáneres que, además de que con código de barras te registra el equipaje y te lleva ese equipaje a la aeronave específica que vas a tomar como usuario, pues te hace también el escaneo de ese equipaje y te garantiza que no vaya contaminada con algún tipo de situación de riesgo. El tercer objetivo que también se persigue en estos diseños de infraestructura aeroportuaria es poder minimizar al máximo el impacto en el entorno. Aquí vemos unas gráficas, que ustedes observan acá es el cono de aproximación de las aeronaves y eso debe cumplir con unos estándares mínimos que permitan que dentro de ese cono de aproximación de las aeronaves, bien sea para el aterrizaje o el despegue, no haya presencia de obstáculos artificiales o naturales como lo mencionaba anteriormente. Esta foto, que debe ser en un país nórdico de estaciones, ustedes ven allí pues una estación, invierno, y estos son aeropuertos que incluso dependiendo de la situación de cada región, es la categoría del aeropuerto. Este aeropuerto, por ejemplo, en esas condiciones, permite, por el tipo de luces, de ayudas a la navegación, que en condiciones de niebla o incluso en algunos momentos en condiciones en que esté nevando, puede aterrizar y puede despegar un avión. Eso es algo que no sucede en Colombia y en Bogotá. Por ejemplo, cuando se nos cierra El Dorado, nosotros tenemos una pista que es CAT 1 y otra que es CAT 2. Las pistas que permiten ese tipo de servicios son las CAT 3. Y parte del objetivo en los próximos 2 años en el aeropuerto El Dorado es llevar las 2 pistas a CAT 3. De tal forma que si amaneció nublado Bogotá, puede operar El Dorado, despegar y aterrizar en condiciones de seguridad. Y por último, ya aquí terminando, pues en un aeropuerto encontramos, por supuesto, pilotos, auxiliares de vuelo, personal administrativo, personal logístico, el personal de seguridad. Es una población importante la que de alguna manera está presente para atender este servicio, pero hay un actor que es fundamental, que es casi que el par del piloto en tierra, que son los controladores aéreos. Estos son 2 fotos reales de nuestro país. La torre de control del aeropuerto El Dorado, 84 metros de altura, recientemente puesta al servicio, y lo mismo sucedió con el aeropuerto La Herrera en Medellín, acabamos de poner al servicio esa torre. Y básicamente estas infraestructuras tienen unas particularidades y es que deben de tener visual 360 grados para poder tener la posibilidad de ejercer un control visual de las cabeceras de las pistas y poder ejercer un control y dirigir y organizar y gestionar las aeronaves tanto en el aire como en tierra. Ese es el objetivo principal de estos actores. Y ya bueno, con esto entonces cerramos para simplemente decirles que de esos 16 aeropuertos que hoy están entregados en concesión, actualmente se están desarrollando inversiones por 1.8 billones de pesos en infraestructura, tanto del lado aire como del lado tierra, y les pongo algunos ejemplos. El aeropuerto El Dorado no para, sigue en un proceso de expansión, estamos ampliando las terminales norte y sur, posiciones de parqueo, mejorando las pistas, construyendo nuevas calles de rodaje. Estamos construyendo una nueva terminal internacional en el aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón, que atiende la ciudad de Cali. Estamos construyendo una nueva terminal de pasajeros en Santa Marta, ampliando las terminales aéreas de Bucaramanga, de Cúcuta, de Montería, de Quibdó. Estamos construyendo un proyecto con un alto contenido social y de un gran impacto en Quibdó, en complemento a lo que es la ampliación de la terminal, que es un centro de servicios que va a contar con todos los servicios que, digamos, una ciudad demandaría y que hoy en día una ciudad como Quibdó no los tiene, como son zona hotelera, centro de convenciones, centro comercial, centro de entretenimiento, y va a estar adosado, si se quiere, a la infraestructura aeronáutica. En Río Negro estamos haciendo ampliación también de las terminales, se está construyendo el más moderno centro de mantenimiento de las aeronaves por parte de Avianca en Río Negro. Y esto es algo que en cuestión de 2 años son inversiones que permiten hacerse un poco más ágiles, ya van a ser una realidad. Con esto termino y muchas gracias.